Sí, hoy es un día muy especial. Es el día que, digamos, que da sentido a nuestra cristiandad, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es un pasaporte, no es cierto? Un pasaporte es algo que nosotros tenemos que ir a tramitar en la Policía Federal. En cada país, no sé cómo será en otros países, ¿ahora se cambió? Hace muchos años que no está la Ah, bueno, por ende. Claro, pero cuando yo lo tuve que sacar, tuve que ir en el 2009, había que ir a la policía. Ahora es en el registro. Ok. En general, el tema es que la persona que necesita salir del país tiene que tener el aval de que sepa que no tiene ninguna deuda con la justicia. Ese es el motivo del pasaporte. El pasaporte uno va y lo saca donde sea, en el Registro Nacional de las Personas, pero ahí nos investigan. Ahí nos investigan, y si una persona, por ejemplo, si los papás no están pagando el salario, ¿cómo se dice? El salario, sí, o sea, no están pagando, a ver la abogada que nos dice, si la persona no está pagando a la mujer la cuota alimentaria de los hijos, no puede salir del país. Y yo he leído de personas que quisieron salir del país y por no tener al día la cuota alimentaria de los hijos, hasta que no fueron y pagaron, no pudieron salir del país. ¿Qué significa? Que ese pasaporte... Si estás en quiebra, quebrado, tampoco puedes salir del país. O sea, significa que estamos en regla, que no le debemos nada, ni a la familia, ni tenemos un pedido de captura o algo por el estilo. Bueno, ese es el pasaporte. No quiere decir que vamos a viajar. Uno puede tener un pasaporte y después resulta que no viajó, porque para viajar hay que sacar el pasaje, hay que tener la posibilidad de tener una visa. Hay países que nos piden visa. También, si nos dejan llegar al país ese o no. O sea que hay una cantidad de requisitos en el país y fuera del país. Pero lo que significa el pasaporte es que podemos. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de que la resurrección del Señor es eso, nos dio el pasaporte para tener vida eterna. Y hay textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, a ver quién tiene Romanos, creo que es Fernando, Romanos 1:4. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:4? Pero que según el Espíritu de Santidad fue asignado con poder, Hijo de Dios, por la resurrección. Muy bien. Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Cristo es Dios. Primera declaración. 1, Cristo es Dios. Romanos 4:25 dice que Dios nos ha aceptado. Primero, entonces, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Y segundo, que Dios nos ha aceptado. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahí está el pasaporte. El pasaporte es la justificación. Entonces, primero, dice Romanos 1:4 que Él es Dios. Y segundo, que nos ha aceptado, Él tomó nuestro lugar. Romanos 8:34 es el otro texto que va a leer Fernando y que tiene que ver con la intercesión. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Amén. ¿Vieron cuando oramos nosotros? Oramos y después siempre, antes del final de la oración, decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque justamente el Señor antes de partir dijo, lo que pidieres en mi nombre, Él se los dará. Y la confianza que tenemos es que cuando estamos orando, estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y a veces la respuesta es no, a veces es que hay que esperar. Pero sabemos que como Él siempre quiere lo mejor para nosotros, a lo mejor nos quiere decir algo. A lo mejor que tenemos que cuidarnos más, a lo mejor que tenemos que descansar, a lo mejor que tenemos que pedir perdón, porque hay algo que está como estorbando en nuestra propia vida, algún pecado, alguna falta de perdonar a alguien, alguna falta de empatizar con alguien, y eso está trabando aún nuestra salud. El cuerpo habla. El cuerpo es el que de alguna manera refleja lo que nosotros estamos
transitando. Y Primera Tesalonicenses 4:14, que lo va a leer Agustín, dice que él va a volver. A ver. Tómate tu tiempo, no tenemos apuro. 4:14, nada más, hasta que dice 15. Muy bien. Hermano, no queremos ignorar lo que va a pasar cuando ya han muerto, para que no se Entristezcan, sí. Como esos otros que no tienen esperanza. Muy bien, eso significa que no nos tenemos que poner tristes con los que ya no está, que todavía que ya fallecieron. ¿Por qué? Porque dice que hay eternidad. Hay gente que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero nosotros sabemos que no es así. Y justamente dice, no como los que no creen, que no tienen esperanza. Y la palabra de Dios, vamos a leer varios textos que dicen que fueron testigos de la resurrección. Testigos. ¿Quién tiene Marcos 16:9? A ver qué dice Marcos 16:9. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Muy bien. La primera persona a la cual se le apareció fue a María, pero no fue a la única. En Mateo 28:9, no sé quién lo tiene, a ver qué dice Ivana, Mateo 28:9. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió el encuentro. Amén. Las hermanas habían ido a la tumba, en ese momento se acostumbraba a que llevaban especias aromáticas. Bueno, y dice que primero se le apareció a María, pero después se le apareció a varias mujeres. Muy bien. Lucas 24:34. No sé quién lo tiene. A ver. 24:34. Sí. Acá. Los que estaban allí le dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Muy bien, entonces ahora tenemos a María, tenemos a las mujeres y tenemos a Pedro, porque Pedro contó que se le había aparecido el Señor. Camino de Emaús, dice que los discípulos iban camino de Emaús, les cuento un poquitito, se encontraron con un hombre. Y bueno, y entonces empezaron ahí un diálogo y de pronto, esto está en Lucas 24:31, también lo debes tener vos, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Amén. Pero dice que después ellos es muy lindo ese pasaje, muy, muy lindo. Ténganlo en cuenta. Lucas 24 es el encuentro, ellos iban caminando, empiezan a hablar con él, y al principio no se dan cuenta de que era Jesús, pero cuando se dan cuenta, dicen, pero claro, cuando desaparece, dice, es que en nuestros corazones, si querés leer ese versículo, dice, ¿cómo no nos dimos cuenta? Yo lo leo. Sí. Mire. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Muy bien, entonces, ese encuentro, dice que su corazón estaba como ardiendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ese hombre que se habían encontrado en el camino era Jesús. O sea, el 31. Entonces sí. Los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos hombres se dijeron, ¿no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? De forma pregunta. Está en la versión Ishi. Sí, perfecto. Entonces, miren qué hermoso es saber que esa persona que ellos pensaban que era un hombre común, que era un hombre que estaba en la caravana, que iban para Emaús, era él. Y después Juan 20:19, lo tengo yo,
porque yo pensé que íbamos a hacer muchos hoy, por eso tenía preparados varios textos para que todos juntos en el día de hoy estemos compartiendo la palabra. Es tan hermoso saber que podemos, Juan 20:19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, les saludó. Y les dijo: la paz sea con ustedes. En ese momento no estaba Tomás con ellos. Y después le contaron: oh, estuvo el Señor con nosotros. Y Tomás, ¿qué dijo? Ah, no. Si yo no pongo los dedos, Tomás dijo: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Miren, Tomás, qué duro, qué duro de corazón. Pero una semana más tarde, esto está en el 26, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Me imagino que Tomás se debe haber sentido sumamente avergonzado porque tuvo que volver. Antes había estado y no creyó, pero ¿cuántas veces nosotros tampoco creemos? Hasta que no, el Señor tiene que insistir para que nosotros aceptemos lo que Él nos está queriendo enseñar muchas veces. Muy bien. Juan 21, 1 al 11. Ese es un pasaje un poquito más largo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Qué milagroso, ¿no? Fue esa pesca y es justamente un simbolismo, ¿no? De que nosotros debemos pescar en el sentido espiritual también. Y ellos estaban ahí trabajosamente trabajando toda la noche y no pasaba absolutamente nada, pero el Señor les dijo y ellos obedecieron. Esa es la diferencia, ¿eh? Podrían haber dicho: pero Señor, estuvimos toda la noche ahí, tiramos las redes y no pescamos nada. Y ahora puedo decir que volvamos a hacer lo que ya hicimos. Pero ellos obedecieron, tiraron la red y ahí hubo una gran bonanza. Mateo 28, 16 y 17. Sí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí otra de las apariciones del Señor. Primera Corintios 15, 6. Ese lo tiene Anabela, me parece. Primera Corintios 15, primero el versículo 6. Casi al final. Casi al final. Buscalo tranquilo. 15, versículo 6. Tenemos tiempo.
Llega una edad en que cuesta verlos chiquititos, sí. Claro. ¿Leo? Sí, sí, lee la vela. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. También lo vi yo, pues soy el más insignificante, de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se lo debo a Dios. Derramó a su favor especial sobre mí y sin resultado. Muy bien. Y en el versículo 6 habla de que eran muchos. Dice que le apareció, a ver, la resurrección de Cristo, primera con 15:6. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y el versículo 7 dice que se le apareció a Jacobo, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Fíjense ustedes, 500, después específicamente a Jacobo. Y ahora voy a leerles en Hechos 1:11, me lo marqué, Hechos 1:11, que dice así: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Estos casos de encuentro con el Jesús resucitado no son los únicos, hay más. Lo que pasa es que tampoco vamos a estar acá leyendo todas las veces que en las Escrituras lo vamos a encontrar, pero lo significativo es que los que se encontraban con Jesús podían ver el poder que emanaba de Jesús, el asombro, primero, y segundo, que cada palabra que salía de ese Cristo glorificado, porque el cuerpo ya no era el cuerpo como tenemos nosotros, él ya había ascendido al cielo y su cuerpo era un cuerpo que atravesaba la pared. Vieron que ya leímos que estaban en un lugar cerrado, es como si estamos acá y de pronto a través del vidrio pasaría Jesús, pero como un holograma debe ser, ¿no es cierto? Algo así, pero tiene voz y podríamos escucharlo. Nosotros por fe declaramos que Jesús está vivo, que nos escucha, que nosotros cuando estamos orando estamos pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús y Él nos responde. Ahora, hablamos del pasaporte. Y eso es la resurrección. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese muerto y hubiese quedado enterrado en esa tumba tan especial que José de Arimatea, dicen que la tenía reservada, era un millonario de esta época, tenía acá en la Recoleta, ¿cómo se llama? El cementerio de la Recoleta, se llama así, ¿no? Tal cual. Bueno, supongo que sería una bóveda súper espectacular. Y de pronto, esa persona, que era, como les digo, un millonario de aquella época, va a Pilatos y le dice, quiero el cuerpo. Con Nicodemo, que el otro día estábamos en la Santa Cena hablando de Nicodemo, y juntos lo llevan y lo dejan en ese lugar. Si hubiera quedado ahí, hubieran dicho que él era un mentiroso, porque él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y así pasó. Cuando fueron a buscarlo, las mujeres no lo encontraron y empezó a aparecer. Y en lo que acabo de leer, Hechos 1:11, dice Galileos, porque acá, voy a leer un poquitito más, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto lo escribe Lucas. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios.
Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y aquí miren qué interesante, cada tanto aparece gente que dice que el fin del mundo va a ser determinado día y que va a ser después de que Israel fue nación en el 48, iba a ser 40 años después, porque después de una generación, y hay un montón de pronósticos, pero miren qué interesante, el Señor dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso somos nosotros, que nosotros podemos ser testigos de Él y podemos dar esa esperanza que nosotros tenemos. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces, hoy, por eso es el día más importante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Cristo es Dios, que Él nos aceptó y que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que Él intercede por nosotros y que volverá nuevamente a llevarnos con Él. Y los que ya hayan partido de este mundo, su espíritu va a estar subiendo al cielo por toda la eternidad. Y nosotros sabemos que nuestra vida acá es finita, ¿no? En un programa de televisión que fue el sábado pasado, yo no lo vi, pero después lo leí, una periodista que ahora vive en la India, estuvo hablando referente a la certeza que ella tiene de que su papá está vivo. No está vivo porque murió en el 2001, pero que, en el 2021 murió. Y que sintió la presencia del espíritu de su papá con ella. Y nosotros tenemos esa esperanza, que no está físicamente la persona con nosotros, pero que va a estar por la eternidad. Y así nos va a pasar a nosotros. Algunos nos iremos antes, otros nos iremos después de este plano. Pero hay una vida eterna para pasar con el Señor. Por eso es importante que prediquemos y que le digamos a las personas que existe una eternidad para pasarla. O con el Señor, o en un lugar horrendo que ni siquiera tendríamos que tratar de imaginarnos que sería estar perdidos para siempre. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos recordado que moriste por nosotros, Señor, que en la cruz tomaste, Padre, nuestros pecados en tu cuerpo. Ese cuerpo que fue mancillado, que fue, Señor, lacerado, pero era la forma en que podamos nosotros en el día de hoy, 2022, ser perdonados. Cada vez que nos arrepentimos, cada vez que pedimos perdón al Padre, en el nombre de Jesús podemos, Señor, ser perdonados. Pero, Señor, también sabemos que Jesús resucitó y que está sentado a la diestra tuya, Padre, y que por eso nosotros hoy lo celebramos. Hoy celebramos que ese Jesús que le apareció a María, a las demás mujeres, a los que estaban camino de Maús, Señor, a los 500 hermanos que estaban reunidos, a los pescadores, Señor, a tantos, que la palabra de Dios da testimonio de eso. Y también que lo vieron elevarse a los cielos, y está escrito que así fue. Por eso, Padre, en esta mañana hermosa, queremos darte muchas, muchas gracias, porque la salvación está al alcance de nuestra mano. Y, Señor, sabemos que cuando nos bautizamos, estamos diciéndole a los que nos rodean
somos salvos, tenemos una eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque damos fe de que Cristo tomó nuestro lugar. Gracias, gracias Señor. Gracias. Amén y amén. Nos despedimos de los que están conectados y bueno, nos veremos el próximo domingo aquí en la casa del Señor. Amén. Chao, chao.